Hola Smarters, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Smartcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que nos puede ayudar a todos a identificar en qué etapa nos encontramos o qué es lo que queremos hacer una vez que tenemos el capital. Hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre el autoempleo y el emprendimiento. Y para eso nos acompaña nuevamente Carlos Cruz, con toda su experiencia, con todo lo que ya sabemos que has construido, todo este referente de tanto de las capacitaciones como de liderazgo en la comunidad. Y pues bueno, creo que también tienes ahí bastante experiencia, tienes también como este ímpetu de poder hablarnos acerca de pues cómo es este proceso, ¿no? Este cambio. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Carlos. ¿Cómo estás? Excelente, súper bien. Muchísimas gracias, Luis. Pues hoy yo creo que es un gran tema de poder entender las etapas para poder llegar a una diversificación correcta, esta parte de generar diferentes fuentes de ingresos, poder identificar en dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué es cada cosa, ¿no? Y cómo poder irnos moviendo entre los diferentes escalones. Exactamente, sobre todo porque creo que actualmente está muy en boga decir que pues si estás ya harto de tu empleo y de todo, pues una buena forma de escapar de, pues de ese ritmo, pues es poner algo, ¿no? Gestionar algo con lo que tú tengas el control, ¿no? Finalmente, pues mucha gente sale de su empleo, sobre todo lo vimos en la pandemia, que mucha gente pues no pudo continuar con su empleo y la forma más fácil de generar ingresos pues era iniciar un negocio, ¿no? Que a final de cuentas, pues, terminaba siendo una forma de autoemplearse, no necesariamente, pues, emprender, ¿no? Y creo que, justo existe mucho esta delgada línea entre cualquiera de entre estas 2 opciones y de qué es un autoempleo y qué es un emprendimiento, ¿no? Y creo que poder detectar cuáles son las diferencias e identificar qué es lo que realmente queremos a corto, mediano o largo plazo, pues nos puede ayudar a tener más claro también cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Es correcto. Pues fíjate que tocas un punto crucial hablando de este tema, específicamente lo que nos sucedió en pandemia. Yo creo que nos dio una gran apertura a poder entender que cuál es la acción que tú quieres hacia un futuro. Podemos observar principalmente lo que sucedía mucho en pandemia, que la gente entraba en este modelo del autoempleo que estaba basado en que, ok, me quedé sin empleo, entonces veo qué cosa puedo hacer durante este lapso que tengo estos condicionamientos. No salir de casa, pero necesitamos comer o necesitamos ciertos servicios. Entonces de repente la gente se va adaptando, ¿no? Se va adaptando y se va ocupando, pero a fin de cuentas es la misma persona, ya sea como empleado de manera normal o como autoempleado viendo una opción, pero a fin de cuentas, pues es la persona trabajando como tal, ¿no? Pero también dentro de esta área vamos a poder empezar a comprender la diferencia entre el autoempleo y de ahí se nos viene a la parte del emprendimiento. Este emprendimiento que tiene que estar basado en voy a ser tal vez yo dedicándole un tiempo a algo de mi expertise, donde de alguna forma va a haber una variante. Esa variante va a ser que este modelo de negocio dentro del emprendimiento tiende a crecer y el día de mañana puedo tener más empleados y puedo abrir otra sucursal y puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Y de repente dentro de esa variante hay una posibilidad. La posibilidad tiene que ser tú fuera de la ecuación. Y esa es la gran diferencia, porque dentro del autoempleo eres tú todo el tiempo. Tú Tienes que seguir haciendo te cosas, ¿no? estás autoempleando, ¿no? Y si vamos un poquito a saber también mayor entendimiento, un poco más de contexto, tenemos un muy buen libro que podemos recomendar, es El cuadrante del flujo del dinero. Específicamente este autor Robert Kiyosaki, donde en ese libro específicamente muestra que de un lado del cuadrante está empleado y autoempleado, y del otro lado vamos a tener dueño de negocio o emprendimiento o inversionistas, ¿verdad? Y del lado tenemos lo que se denomina como ingreso activo, que el ingreso activo, ¿qué es? Eres tú trabajando dentro de. Porque Y depende de nuestro esfuerzo personal, ¿no? exactamente. Entonces, es yo haciendo una actividad en la cual puedo decir, a ver,
trabajo de lunes a viernes 8 horas al día, ¿sí? Y gano, no sé, 4,000 pesos o, semanales o $200. Entonces, yo me doy cuenta que estoy cambiando mi actividad, mi tiempo por dinero, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si dentro de este segmento activo, empleado, autoempleado, yo necesito ganar más? Ah, bueno, pues ya sé que o consigo otro trabajo o trabajo más horas y entonces en esta parte yo ya me di cuenta que estoy cambiando el dinero por mi tiempo, pero ahí lo complejo es que hay una limitante y esa limitante es el propio tiempo. El día solo tiene 24 horas y no le han puesto más horas. Entonces te das cuenta que tú estás metido en un sistema en el cual la limitante es qué tanto yo puedo estar ahí y necesito 6 o 8 horas para dormir, y necesito tiempo para relajarme, para estar con la familia y son las horas que me quedan, ¿ok? Entendiendo esto como lo que denominamos como ingreso activo versus del otro lado del cuadrante que vamos a tener emprendedor o dueño de negocio, inversionista, que la idea es diferenciar a la perfección cada una de las áreas. Lo que se denomina de este lado del cuadrante se denomina como ingreso pasivo. Que el ingreso pasivo va a ser, hay un modelo, un negocio, un sistema, el cual se maneja de cierta manera que puede funcionar en automático y generarte beneficio, ganancia, utilidad, como tú le quieres Independientemente llevar. de que no estemos ahí presentes, Y ¿no? la clave es que tú no estás dentro de la ecuación, Exacto. ¿ok? Y dentro de esa área va a haber múltiples opciones de esto que se denomina fuentes de ingreso pasivo. Estas fuentes de ingreso pasivo que va a haber, inclusive puede ser desde un negocio, pero también puede haber otro tipo de instrumentos que pueden capitalizarse sin necesidad de que yo realice alguna actividad, ¿no? Y es importante poder diferenciar para saber de los ingresos o de lo que yo hago el día de hoy, cada una de las actividades que yo hago, ¿en dónde están? ¿Dependen de mí o no dependen de mí? Claro, tener como esa facilidad de decir, pues, o sea, si esto funciona, incluso si yo no estoy ahí, pues, bueno, es como lo que nosotros, buscamos, ¿no? Como la meta final, aunque entendemos que muchas veces, pues, es un proceso, ¿no? Muchas veces tenemos que iniciar de una forma en la que, pues, sí, sigue dependiendo de nuestro esfuerzo personal. A lo mejor ya no es un empleo donde tengo que ir, tantas horas diarias y que alguien esté dirigiendo o viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sino ya es, el autoempleo, creo que esa es la diferencia. Tal vez no tengo a alguien que esté, viendo exactamente lo que hago, pero de todos modos tengo que hacerlo porque no hay nadie más que lo haga y sigue dependiendo de lo que yo haga, ¿no? De mi esfuerzo personal, de mi actividad. Entonces, sí, nos liberamos de ciertas cosas, pero seguimos dependiendo del factor tiempo, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Y también observar dentro de esta parte, si bien la meta es pasar del autoempleo al emprendimiento o dueño de negocio o de esta área donde lo que es, hay un dicho que dice, hay que cuidar que cada peso que tengas se convierta en un soldado, ¿no? Y ese punto es muy importante, que cada peso que podamos generar, vamos a tener dos opciones. Cada vez que nosotros generamos un capital, podemos agarrar y ponerlo en el ahorro, llamamos en un banco debajo del colchón, y ahí el ahorro tiene un enemigo oculto. Este enemigo oculto va a ser siempre la inflación, ¿no? Entonces, este crecimiento de la canasta básica por naturaleza que hace que nuestro capital pierda el poder adquisitivo, ¿ok? Pero versus cuando yo tomo este capital y lo pongo a trabajar, me está generando un ingreso sin depender yo de eso, ¿sí? Y también dentro de esta área vamos a poder tener un modelo de negocio donde la clave cuando tú generes un modelo de negocio, vamos a tener el modelo de negocio que funciona por naturaleza y que tiene este modelo de escalabilidad y que tú no estés ahí, que este modelo de negocio va a ser una franquicia, ¿ok? Que De aún mejor acuerdo. sería de eso, que tú fueras el creador de esa franquicia, ¿verdad? Mucho Pero dentro mejor. del modelo de ingresos pasivos vamos a tener otro tipo de instrumentos. Puede ser un fondo de renta variable, la parte cripto, puede ser un centenario de oro. Un centenario de oro específicamente es un metal como tal y tiene ciertas características el oro, entonces, y es finito y es un metal precioso y cotiza y de alguna forma tiene un crecimiento.
un crecimiento de valor que normalmente está por encima de la inflación, pero la magia que tiene este metal es que no depende de tu esfuerzo personal hacer nada para que incremente su valor. Y también en este juego de poder generar múltiples fuentes de ingreso, donde esto pueda funcionar en automático, tienes que aprender a tener un equilibrio entre los negocios que yo puedo manejar, entre diversificar hacia un área de negocio o también buscar diferentes instrumentos como el metal preciado o una fibra o de repente algún índice o diferentes opciones en el cual podemos diversificar para tener esta palabra clave, diversificar. La palabra clave, diversificar, donde no pongo todos los huevos en la misma canasta. Esto me permite que ante cualquier situación yo tengo varias opciones y estoy preparado, ¿no? Por ahí comentan muchos mentores, oye, hablando dentro del segmento que esto esté funcionando en automático, lo sano en la vida que tenemos el día de hoy es tener al menos unas 5 fuentes de ingresos de esa área. Oye, a mí se me cae una. Ah, bueno, tengo otras 4 que me sostienen en lo que le encuentro sustituto a la quinta. ¿Y pero por qué tener tantas? Porque ante cualquier situación tú tienes más posibilidades. Y no importa que el día de hoy tengas ninguna, lo importante es empezar. Exacto, lo que a veces cuesta más trabajo es dar ese primer paso, y creo que muchos hemos pasado por esa idea de, pues, poner un negocio, tener algo propio, ¿no? Pero creo que el reto, sobre todo al inicio, al verse tal vez no con el capital, óptimo para iniciar, pues sí, el reto es hacerlo nosotros mismos, ¿no? Encargarnos nosotros mismos de todo. Y creo que a veces es donde surge esta confusión, ¿no? De alguien que deja su trabajo por cualquier razón y comienza un proyecto por sí mismo, pero él es el que se encarga del marketing, el que se encarga de ventas, el que se encarga de contabilidad, el que se encarga de todo, ¿no? Y de una u otra forma, a pesar de que ya no tienes tal vez un checador o un horario o una oficina a la que tengas que ir, sigues atado a ese factor temporal, porque si nadie hace eso, pues ese trabajo, eso que estás iniciando, pues no podría existir, ¿no? Entonces sigues limitado a ese factor del tiempo porque tú tienes que hacerlo en lo que encuentras el capital o los medios para escalar ese tema. Y no tiene nada de malo, yo creo, el autoempleo, pero tampoco creo que más bien tendría que estar perfilado con una visión más a futuro de escalabilidad, porque si no sería quedarnos todo el tiempo bajo el mismo régimen, ¿no? Y seguiríamos en el mismo ciclo que estábamos tratando de romper en este cuadrante, tanto tener un empleo como un autoempleo están del mismo lado, ¿no? Significan lo mismo, para efectos prácticos. Sí. Es que tenemos que tener una identificación correcta sobre todo lo que se está comentando, porque, ¿sabes? Recuerdo hace mucho tiempo yo me dedicaba a comercializar productos para el hogar, del lado de mi familia, del lado de mi ama, comercializábamos un producto que recuerdo que era un filtro, porque un filtro de jugos, y lo vendíamos en diferentes expos, Expo Nutrición a nivel nacional e internacional, y ahí siempre había una muy buena utilidad cada vez que vendíamos un producto, pero dependía de algo, y ese factor algo era del vendedor, ¿sabes? Durante mucho tiempo me hice un muy buen vendedor de ese producto, y me iba muy bien, pero yo sabía que para tener un resultado extraordinario era yo generando esa actividad. Y la manera en que tenía un resultado, que también fue muy bueno, era trabajando literal de lunes a domingo y me movía por todos lados y buscaba siempre eventos, pero llegó un momento en que si yo quería un descanso, yo dejaba de percibir ingresos. Y eso fue algo fundamental para poder entender qué quería, porque sucesivamente cuando empecé a desdoblarme sobre otras áreas que en un inicio a fin de cuentas también fueron emprendimiento en mi área, una vez que logré procesar ese emprendimiento a que tuviera una función y específicamente logré salirme yo de ahí y que pudiera generar ese ingreso, hoy te puedo decir
que ese modelo de negocio en el cual yo era el vendedor de este producto, Ujú. me generaba mucho más por día, el equivalente al mes, cuando yo estaba activo, por supuesto, que lo que me generaba este modelo de negocio que no depende de mí. Pero sin embargo, hoy te hablo de eso, no sé, 15 años después. Este negocio murió porque yo no estoy ahí, ¿ok? Y el otro modelo de negocio sigue generando ingresos todos los meses. Y de alguna manera te vas dando cuenta que cuando de este segmento de modelo de negocio y generas 2 o 3 donde de alguna manera se convierte en el tema de tu expertise y lo vas realizando poco a poco, lo vas adaptando para ti y lo vas sumando, aunque te dejen pequeñas cantidades. Pero ya en un mediano plazo, donde yo entendí que si yo no hubiera tenido el autoempleo, nunca hubiera pasado de este lado. O sea, esto no es malo. Esto es Es un fundamental primer paso, digamos. para capitalizarte, para entender un modelo de negocio, porque esto te va a ayudar a pasar de este lado. Pero también es primordial que una vez que tú tienes este entendido, esto como lo tengo el día de hoy. Hoy yo siempre les digo a todos, hey, si algo pasa en cualquiera de mis negocios que tenga en el segmento autoempleado, ya sé cómo volver a iniciar. Lo necesité, fue parte de, es mi plan B permanente por si algún día tengo que volver a iniciar, pero ya sé que el verdadero modelo de negocio está de este lado. Y una vez que lo conoces, lo entiendes a la diferencia, te vas a dar cuenta que en el mediano plazo necesitamos generar esas múltiples fuentes de ingreso, pero antes para poder iniciar necesitamos capitalizarnos. Y por eso también importante es el autoempleo, pero también el empleo, porque todos vamos a estar ahí. O sea, más del 95% de las personas en general hoy están en empleado o autoempleado. Y es un paso normal que necesitamos. Y es que además, muchas de las fuentes de ingreso externas que tenemos que no dependen de nuestro esfuerzo personal, no se podrían dar de esa forma si no hubiéramos pasado primero por el cuadrante izquierdo, Sí, ¿no? es el proceso Digamos que natural. es, entonces creo que verdaderamente la magia o la clave es aprender a navegar por el cuadrante, ¿no? Porque es muy sencillo pues plantearlo de esa forma y decir, ah, pues obviamente esto es lo que quiero, ¿no? Vivir de cosas que yo cree, yo genere, pero que no necesariamente tengan que tenerme ahí, ¿no? Obviamente eso es, creo que algo que a todos nos parece, pues lo ideal, la forma en la que podemos disfrutar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra familia, lo que sea, pero para navegar entre esos cuadrantes, pues sí conlleva un trabajo, sí conlleva un esfuerzo. Y creo que también es importante mencionar que muchas veces es inevitable pasar por cada uno de esos lugares sin saltarse algo, ¿no? Es muy difícil que alguien tal vez que no tenga la perspectiva del autoempleo y que no sepa cómo funciona un negocio, cómo gestionarlo desde dentro, desde cero, pueda tener un emprendimiento exitoso, ¿no? Y eso que estás tocando es fundamental porque solamente una persona que conoce el empleo y el autoempleo, cuando él sea dueño de un negocio exitoso o emprendimiento, va a ser un buen jefe, porque va a tener esa conciencia humana de haber pasado por ahí y inclusive de poder tener esta sensación de desapego, ¿no? Tienes que entender que alguien que el día de hoy llega a tu negocio tiene que entrar, desarrollarse, crecer y también tiene que independizarse. Y también eso nos va generando una conciencia del emprendimiento, de los negocios, que necesitamos conectar a nivel, esto lo necesitamos hacer a nivel población. De repente somos muy egoístas en pensar que, oye, nos da mucha cosa pensar en la competencia, ¿verdad? Oye, es que la competencia es mala, pero no, realmente es lo que nos ayuda a desarrollarnos como mejores personas, de alguna forma a mejorar nuestro producto, a mejorar nuestro servicio, a mejorar muchas áreas que no se podrían dar sin esta parte de la competencia. Otra vez es donde encontramos esta variante de cómo puedes convertir tu negocio exitoso, hablando de este modelo de negocio en el cual no depende de tu esfuerzo personal. Una vez más necesitamos la adversidad. Necesitamos esa adversidad, que en este caso pudiera ser la competencia, que siempre nos va a ayudar a ser mejores, yendo a un punto más profundo dentro del área, generar nuestro negocio, generar nuestro emprendimiento. Y a veces, pues ya nosotros
a lo mejor inconscientemente hemos pensado muchas veces en iniciar un negocio y inconscientemente tal vez no lo habíamos pensado así, pero terminamos teniendo una idea para nuestro autoempleo, ¿no? Lo generamos, tenemos ahí, nosotros estamos gestionando eso directamente. ¿Cómo crees que sería o cuál sería el siguiente paso lógico para escalar ese autoempleo y llevarlo a un emprendimiento, a una escala un poco más grande? Mm, yo creo que aquí tienes que buscar casos de éxito. Cuando estás tú en el modo autoempleo, te estás capitalizando, quiero pensar que estás ahorrando, que quieres pasar al siguiente paso, ¿no? Creo que lo primero sí es observar primero qué línea quieres tú trabajar, porque en el segmento de un modelo de negocio ya funcional, vamos a tener desde la parte de franquicias, que van a funcionar de manera automática, que hay una gran cartera de opciones en la cual tú puedes elegir tamaños, sabores, colores, áreas, Lo que ¿sí? sea, De ¿no? todo Exacto. hay y podría ser una opción iniciar ahí, pero a veces pueden ser costosas, ¿sí? Pero este modelo, ya comentado, pudieras tú desarrollarlo de manera individual y no ser tan costoso. Y también tiene su meta. ¿Cuál es su meta? Una persona que dice, a ver, yo soy chef y me salen unas tortas de chilaquiles geniales. Bueno, pues hoy entró como emprendimiento con mi carrito de tortas de chilaquiles. Pero ¿cuál es la meta? La meta es que eso sea escalable y que el día de mañana lo podamos franquiciar, lo podamos transformar y lo podamos llevar a otro nivel, pero debemos de iniciar. Yo creo que la clave que es que cuando iniciemos, sí tengamos la visión de que el negocio sea escalable. Exacto, creo que es uno de los puntos más importantes, porque a veces simplemente se nos ocurren ideas de negocio, no sé, algo de lo que nosotros sabemos, en lo que hemos trabajado toda nuestra vida, y es lo que primero se nos ocurre, ¿no? Al momento de empezar este autoempleo o emprendimiento. Pero realmente creo que es lo más valioso es poder pensar también en qué herramientas o a quién podríamos hacer partícipe de esto para pues, poderlo escalar, ¿no? O sea, si tú llevas toda una vida trabajando en medios, pues es mucho más fácil que tengas los contactos necesarios para que no necesariamente lo tengas que hacer solo, ¿no? Eventualmente. Entonces creo que es importante también poder definir estas diferencias y también pues hacer notar que cualquier inicio, ya sea de un emprendimiento o autoempleo, no necesariamente significa que está mal, ¿no? Pero simplemente tomar en cuenta que la forma en la que inicias no debe ser la forma en la que permanece necesariamente durante el tiempo. Es lo que hablábamos la vez pasada. Hay que crecer, evolucionar y adaptarse a lo que el mercado te va pidiendo. Si tú eres muy bueno con lo que mencionaba, las tortas, pues en algún momento tendrías que hacer que cualquiera que esté en ese lugar pueda hacerlo igual que tú, ¿no? También tiene que ver mucho con liderazgo, con duplicación y con todas estas habilidades que buscamos también como transmitirle a quienes son parte de nuestro equipo. Ok. Hay una palabra que ahorita se me viene a la mente que yo creo que va a quedar muy bien para esta información, para que les demos un valor especial, y es esta parte del termostato financiero. ¿Sabes? Yo recuerdo, te voy a platicar desde la base que te comenté cuando comercializaba estos productos, que era un filtro que se ponía en la licuadora, hacíamos una demostración, la gente compraba y bueno, este producto costaba más o menos, en aquel entonces recuerdo unos 200 pesos, ¿sabes? Y lo comercializábamos a nivel nacional y tenía como un impacto, tenía un cierto impacto. Y después pasó el tiempo y yo tuve la oportunidad me contrataron específicamente para distribuir un producto que era una máquina de electrólisis que se utilizaba específicamente para el área médica y para hospitales. Entonces, cuando yo pasé este producto oscilaba entre los 50,000 a 70,000 pesos. A mí lo único que me llamaba la atención es que conocí a uno de los vendedores que hacía eso y yo decía, oye, qué buenas comisiones. Y ahí sí de repente te ibas más por el lado de qué bien se viste, qué auto tan padre trae y te llama a eso, ¿sí? Y recuerdo que cuando yo me decidí emplear en esa área y ese producto yo lo empiezo a comercializar, a mí mi lógica que era, pues lo voy a comercializar en lo que yo conozco. Y lo empecé a llevar
donde yo estaba, el ramo donde yo estaba comercializando este producto que era para la salud, de jugos, pero que costaba $200, ¿ok? Y este de acá costaba de 50 a 70,000. Totalmente diferente, ¿no? Era un mercado totalmente distinto. Cuando yo lo empecé a llevar a este mercado, dije: "No puede ser, o sea, no he vendido nada". ¿Pero por qué razón? Porque estaba tratando de vender un producto de 50,000 donde había clientes de $200, ¿ok? De repente llegó el momento en que me fui desaprendiendo muchas cosas y me tuve que introducir en entender que este producto necesitaba un mercado distinto. Y entonces ya fui adentrándome con doctores, con hospitales, encontré el mercado adecuado y ya se me permeaba de mejor manera, ¿ok? Y después de ahí, salí hacia otra área específicamente donde pues trabajé como, vamos a llamarlo, como promotor de una compañía que en su momento lo que hacía era captar inversión para inversiones inmobiliarias. Y ahí el ticket mínimo oscilaba, era del millón hacia arriba, ¿ok? Entonces, de repente, cuando yo tenía este nuevo producto, ¿a dónde lo llevé? A donde yo vendía estas máquinas de electrólisis. Y no lograba encontrar el tipo de persona que pudiera comprar esto, porque ahí estaban, el mercado era de 50,000 pesos con una visión de negocio, con un mercado distinto. Hasta que pude otra vez desaprender, segmentar el nuevo producto que tenía y de estos 2 mercados, sacar específicamente cuál era el perfil adecuado con la economía adecuada para poder vender este nuevo producto, que el ticket era de 1,000,000 en ese momento. Ahí me di cuenta de muchas variantes, que también es normal que si tú dices: "Oye, no entiendo cómo yo poder llegar acá si yo estoy aquí". Ten calma y paciencia. Es muy importante estar abierto a las oportunidades. Tienes que entender en qué momento tienes que pasar de aquí a acá y ya que estás aquí y tienes que dar otro escalón, pero no solamente es ir subiendo en los escalones del termostato financiero, sino también es que tu nivel intelectual, cuando tú estés pensando en desarrollar negocios, también vaya creciendo de esa manera. Entonces, es súper importante que siempre estemos abiertos a oportunidades de crecimiento, que las vayamos tomando y tenemos que ir permeando toda esa información que vamos entendiendo, que la llevemos hacia nosotros. Porque también, ¿por qué te estoy tocando todo este tema? Una persona que es exitosa no nació con la superempresa, con el superproducto, con el superemprendimiento, se fue desarrollando de menos a más. Esto es un proceso de paciencia, de mucha perseverancia, pero de que estemos también buscando esas oportunidades que puedan ser para nosotros. Y sobre todo tener muy claro cuál es nuestro objetivo, ¿no? Porque nosotros muchas veces al iniciar este autoempleo lo que buscamos es más libertad, es una economía un poco más estable, algo que supere ciertos límites que tal vez nos impone el mercado laboral, buscar mejores oportunidades, ¿no? Y muchas veces, al inicio sobre todo, y al tener pues esta mentalidad, quedamos atrapados en lo mismo, ¿no? Entonces, el objetivo, pues, además de sí llevarlo a la escalabilidad, pues, sí siempre debería ser mejorar la situación en la que tenemos, ¿no? Y tener como esa visión a futuro. Tú, en tu experiencia, ¿has tenido algún tiempo o prácticamente entiendo que ventas es mucho como un autoempleo, ¿no? Pero, ¿tú has tenido algo que tú hayas generado, que te haya llevado a comprender, o ese journey de pasar de ser autoempleado a tener un emprendimiento con algo en específico? Mm, pues, en el momento en el que sentí que yo conecté más con la parte de, un emprendimiento basado, pues, es que está dentro de lo que cabe. El modelo que hoy en día tengo, sí está basado en un emprendimiento, porque ese modelo para el cual en su momento yo fui en esta escala donde buscaba tickets para personas que invirtieran en un modelo inmobiliario, en su momento yo fui empleado, ¿sí? Y ahora estoy del otro lado. Ahora yo soy dueño de esa empresa y busco esas personas que quieran invertir en ese modelo de negocio para generar un ingreso residual. O sea, yo pasé del segmento empleado en esa área, pero yo siempre lo veía, dije, oye, está padrísimo el modelo. En su momento me gustó,
pero yo entendía que no agarraba tanto en ninguno de los 3 trabajos. En uno me daba capital, en otro me daba contactos, y en este me daba el punto de decir: "Yo quiero esa empresa". ¿Y cómo voy a generar esa empresa? Necesito aprender todo y necesito meterme como empleado. Y una vez que yo pueda aprender todo, yo podría lanzar mi propia empresa. Y fue la manera en que hoy en día mi área fuerte es el área de rentas intensivas, donde buscamos captar capital para generar ese modelo de negocio. Y yo pasé del sector empleado, pues ni siquiera era autoempleado. Pasé del sector empleado a generar el modelo de negocio. Hoy tenemos un modelo de negocio funcional con el cual tenemos varios inversionistas que han confiado en nosotros y que obtienen un ingreso residual, ¿sí? Gracias a hacer una inversión que conlleva un modelo y que te genera ese ingreso residual. Entonces, bueno, ya tomando a partir de esta experiencia, ¿tú qué podrías decirle, qué consejo a alguien que está buscando sí salirse de un esquema, digamos, tradicional de trabajo para comenzar algo? O sea, eh, ¿de qué forma crees que le podrías ayudar a pasar esta etapa? Sí comenzar con un autoempleo, comenzar con un emprendimiento, ¿cuál sería la forma en la que le podríamos ayudar a determinar cómo hacer esa transición lo más fácil posible? Tienes que aprender a ser diestro, muy versátil. Yo lo que diría es, hoy por hoy, no dejes el modelo en el que estás, pero haz de cuenta que estando en el modelo en el que estoy, yo voy viendo estas nuevas opciones a las que quiero ir escalando. Y de repente voy generando 2 empleos. Siempre es muy importante que cada vez que hagas un negocio, o seas empleo o autoempleo de algo, es muy importante que eso en el cual vas a empezar a desarrollar una actividad esté en una ruta hacia que tú pases al siguiente nivel. Es muy difícil definir si hoy en día estás siendo empleado de una empresa en específico y tú pones ni siquiera sabrías. Yo descubrí después de varios procesos de trabajo que a mí me gustaba este modelo de negocio que tengo el día de hoy de rentas intensivas. Si tú me preguntabas en un inicio, cuando yo inicié como diseñador gráfico haciendo trabajos en Corel Draw, una cosa en este tipo de programas, o sea, jamás imaginé que lo que a mí me gustaba verdaderamente es el modelo de negocio en el que estoy en el día de hoy. Yo creo que a lo que voy tienes que estar muy abierto, muy receptivo a las oportunidades. Entender que el mundo va a cambiar demasiado rápido y que de repente el modelo de negocio del cual te vas a emocionar, te va a apasionar, igual y no tiene nada que ver con lo que el día de hoy estás haciendo. Pero sí tienes que tener una apertura total. Y, por ejemplo, ya para ir cerrando este tema, la forma en la que tú elegiste, llegar a eso fue tal vez porque en la marcha, sobre cómo estabas siendo diseñador, identificaste, pues, que tal vez ese ramo te gustaba, ¿no? Pero hay mucha gente que tal vez no lo identifica tan fácil y simplemente se va por lo que sabe hacer, no necesariamente por lo que le gusta hacer, sino por lo que sabe hacer. También, ¿qué consejo le podrías dar a quien esté buscando realizar este salto, este cambio, pero cómo encontrar lo que realmente, se le va a facilitar y lo va a disfrutar además? Mira, yo hoy por hoy les digo a todos, de repente si alguien me pregunta cuál es mi vocación, es diseñador gráfico. Me encanta diseñar, me puedo sentar en la computadora, pasarme horas ahí y me siento bien, me siento realizado, ¿sí? Siempre veo la manera de implementarlo. ¿Cómo lo implemento? En los negocios que tengo actuales, pues trato siempre yo de ser también esa parte creativa y con eso sigue creciendo, ¿verdad? Pero también me he dado cuenta que yo soy talentoso en otras cosas. Y lo que único que hago es aprovecho mi vocación, la sigo viviendo porque me encanta y porque puedo hacerlo aunque no me paguen, pero también tengo que entender que hay cosas en las que yo soy bueno y me puede generar más capital. Y eso, tranquilo, no pasa nada si de repente lo que te genera dinero no es lo que te apasiona, pero lo que sí sería una infidelidad tuya es que abandones lo que te apasiona. Eso es algo que sí no puedes hacer. Tienes que ver la manera de cómo implementarlo. Entonces, con toda tranquilidad, ve diferentes opciones. Conviértete también, tenemos que ser muy versátiles. Tenemos que, yo no puedo decir que el negocio en el que estoy el día de hoy no me apasiona también. Creo que he aprendido a agarrar la parte padre de cada uno de los negocios que tengo. Hay algunos que de verdad he entrado meramente como inversionistas y no me gustan. Yo les digo, a ver, yo aquí solo soy inversionista.
este modelo no me gusta, ¿sí? Pero también ahí sí hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando hay que cuidar mucho las palabras. Justamente donde yo di pues esas palabras, ¿sabes? Ese negocio no ha funcionado como yo quería. Entonces sí tienes que conectar mucho con, voy a hacer este nuevo modelo de negocio, lo que voy a hacer, el porqué profundo de ese negocio, sí tiene que resonar lo suficiente para que te pares todos los días y digo, listo, este es un nuevo día, vamos a darle con todo. Que te motive y tengas ganas de hacerlo, ¿no? Es correcto. Pues, creo que ya estableciendo esta diferencia di y entendiendo que el autoempleo no necesariamente significa que está mal, sino que, pues, es un paso, pero que es importante identificar que estás siendo autoempleado para dar el paso a un emprendimiento, a algo que ya no dependa que estés tú ahí. Creo que esto es algo bastante valioso, sobre todo para la gente que está empezando en qué hacer, ¿no? En salir tal vez de un esquema de trabajo normal y, pues, bueno, poder empezar una nueva etapa. Creo que es bastante valioso poder reflexionar e identificar esto y pues siempre mencionarles que pues, sí, el autoempleo es una opción que existe, pero siempre buscando escalarla hacia un nivel pues mucho más grande, ¿no? Prácticamente creo que eso es lo que podemos eh, concluir de esta diferencia y creo que es uno de los conocimientos, una de las herramientas más valiosas que se pueden llevar los smarters de esta ocasión, ¿no? Claro, y que también entiendan que hay mucho material, hay que ser autodidactas. Va a haber mucha información. Todas las cosas que a mí me ayudó mucho a cambiar es leer libros, estar siguiendo mentores y ya en el camino también eso te va a ir permeando a definir cuál es como la línea la que quieres seguir. De repente, dependiendo en base a tu profesión, tu educación, tus valores, tus creencias, hoy en día sí es un modelo que de alguna manera, pues de alguna forma te lo inculcaron, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, yo siempre le decía, por ejemplo, le digo a mi hijo, mira, lo más importante, recuerdo que cuando acabó la preparatoria, yo le dije, antes de que te metas a la universidad, te tienes que ir un año a trabajar, a viajar, a ser empleado, a lo que tú quieras, porque normalmente en ese tiempo es donde más o menos tú vas a descubrir qué quieres hacer el día de hoy. Y yo creo que eso también nos hace falta mucho a las personas. Hay una gran cantidad de personas que muchas veces la carrera que tiene el día de hoy ha descubierto que no es la carrera que quería. Pero de repente en ese camino vas a ir descubriendo verdaderamente lo que quieres. Ten paciencia, se te va a ir dando. Y también ten la apertura. Ten la apertura a soltar lo que has hecho, a iniciar algo nuevo, donde te sientas más cómodo, donde te sientas feliz, donde te sientas pleno y pues vas a desarrollarte, a realizarte de manera diferente. De acuerdo, Carlos. Pues muchas gracias por esta perspectiva, esta forma también en la que podemos diferenciar todo lo que habíamos pensado, tal vez no nos habíamos dado cuenta que estábamos buscando, queriendo hacer un autoempleo y no un emprendimiento, y pues bueno, poder tener esa diferenciación, creo que nos va a ayudar mucho a determinar qué es lo que queremos en el futuro. Nuevamente, muchas gracias, Carlos, por tu Con todo tiempo, gusto. por tu experiencia, y esperamos tenerte de vuelta muy pronto aquí en Smartcast. Igual a ustedes, Smarters, muchas gracias por escuchar. ¿Ustedes han tenido algún emprendimiento, algún autoempleo? ¿Cómo fue que empezaron? Cuéntenos sus experiencias, cómo fue esa transición. Nos va a dar mucho gusto escucharlo. Y pues también agradecerles por escuchar este episodio. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Esperamos tenerte nuevamente muy pronto por acá. Con todo gusto. Aquí estaré para más información de valor y más que aportar siempre a la comunidad. Excelente. Muchas gracias, Marters. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luis Acosta, Carlos Cruz. Nos vemos en la siguiente.